Buenos días, bienvenidas a todos y todas a este simposio 3, en el que hablaremos del sistema de cuidados, retos y avances del proyecto de JICA. En este segmento del evento vamos a analizar algunos de los principales resultados de una experiencia que se vivió en la Ciudad de México y en Guadalajara como el producto de un proyecto que se estableció entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Gobierno Federal de México. Pero, en principio, como una introducción y como un marco de referencia, tendremos la intervención de la doctora Rosa Estela García Chanes, quien es investigadora nacional nivel 1 en el Instituto Nacional de Geriatría, cuenta con una maestría en demografía y un doctorado en estudios de población por el Colegio de México y cuya investigación se centra en el envejecimiento saludable, la fragilidad y la sarcopenia, aplicando herramientas demográficas y estadísticas. En su trayectoria, la doctora Chanes ha liderado proyectos sobre la asociación entre fragilidad, cognición y el impacto del desempeño físico en la calidad de vida. Doctora Rosa Estela, le daré el uso de la palabra por 15 minutos para que nos haga esta breve presentación. Gracias. Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Pues bueno, la idea de esta presentación es tener elementos de contexto que nos permitan situar la importancia del cuidado y su relación con la dependencia en las personas mayores. Pues bueno, el contexto, como ya se ha visto en otras… que no se puede. La proyección. Pues bueno, para hablar un poco primeramente del contexto, como ya se ha dicho en simposios anteriores y en presentaciones anteriores, pues el envejecimiento y la vejez pues es un proceso y una etapa muy heterogénea, pero pues también se viven en condiciones muy desiguales en nuestro país. A pesar de eso, bueno, se han dado avances en términos de esperanzas de vida, pero bueno, la vida en la que se está llevando pues lleva también un mayor deterioro de la salud y aumento de la discapacidad. Esos son una parte importante que tiene que ver con la evidencia sobre el envejecimiento, pero por otro lado hay que tomar en cuenta la importancia que tiene el cuidado en la, digamos, en la vida social. Todos somos susceptibles a cuidado independientemente de nuestra edad, pero pues como sabemos, en ciertas etapas y bajo ciertas condiciones, pues las personas mayores que tienen ciertas condiciones pueden tener alguna mayor necesidad de cuidado, ¿no? Por un lado. Y por otro, pues la distribución social del cuidado, es decir, de cómo socialmente se distribuye entre la familia, el Estado, la parte del mercado, la sociedad en general, pues es diversa y en nuestro contexto pues es familista. La principal, digamos, responsabilidad del cuidado en todas las etapas de la vida pues es la familia. Y pues a la vez también está feminizado, ¿no? En cuanto al cuidado, pues ahora entendemos que bajo un contexto demográfico en el cual nos encontramos donde hay menor número de hijos, siendo que la familia es la principal responsable del cuidado, pues se define como una crisis de cuidado al haber menos número de hijos, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral,
y las dobles jornadas también de las mujeres que desarrollan toda una cadena de cuidados para poder seguir realizando el trabajo tanto del hogar como del trabajo remunerado. Entonces nos encontramos en un contexto donde todo esto se configura en nuestra realidad y a la par pues también hay ciertas particularidades del cuidado que son distintas a otras etapas de la vida, como veremos en la presentación. Por tanto, es importante tener evidencia con datos que nos permitan establecer o definir grupos prioritarios, considerando que, bueno, para un primer momento no es posible dar a todas las personas cuidado o darles servicios de cuidado, pero sí identificar grupos prioritarios y en este sentido, pues las personas mayores con dependencia pueden ser las que enfrentan las mayores dificultades y necesidades. Cuando hablamos de dependencia, pues podemos hablar desde dependencia económica, dependencia social. Aquí la idea es pensar en la dependencia funcional, que es todo lo que se refiere a experimentar una dificultad, requerir ayuda para realizar las actividades elementales. En términos clínicos, en investigación también poblacional, pues la medición clásica es la de actividades de la vida diaria, que se utiliza para identificar las dificultades que se encuentran en las funciones de orden superior y que pues fue desarrollada desde 1952, donde describen, bueno, cuáles son las dificultades, si requiere apoyo para esas actividades. Y finalmente, lo que normalmente se utiliza este tipo de propuestas, pues es para evaluar desenlaces, resultados en salud, pero no está enfocado en la cuestión de cuidados, ¿no? Y normalmente, pues bueno, se utiliza de manera, digamos, acumulada, es decir, en el número de actividades que tienen afectadas, y a partir de eso se definen estos umbrales, ¿no? Pero bueno, en las fuentes de información no necesariamente se encuentran todas las actividades, esa es una de sus limitaciones. También las actividades básicas no cubren todos los dominios de discapacidad y pues está limitada al funcionamiento físico. Y pues bueno, también la parte del funcionamiento, pues también parece ser que si bien subyace el deterioro cognitivo en las afectaciones, no siempre está relacionada. Entonces, en ese sentido, pues la idea de la propuesta de medir la dependencia era ahora pensar, bueno, sí se ha analizado en términos de resultados en salud, de desenlaces, pero la idea era buscar un indicador que nos permitiera dar cuenta de las necesidades de cuidado, no tanto como los resultados en salud. ¿Qué tipo de cuidado? Si es continuo o no, que pudiera captar esa heterogeneidad que se observa entre las personas mayores, que nos permite también un mayor nivel de desagregación en las fuentes de información a nivel, digamos, poblacional, que nos permitiera también analizar edades más tempranas, compararlo y seguirlo en el tiempo. Entonces, para esto, el cuestionario del grupo de Washington que se utiliza para la discapacidad, lo que busca es identificar a las personas con limitaciones en actividades básicas, que son estas 6 funciones básicas que, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Funcionalidad recomendado por Naciones Unidas, pues busca mostrar o dar cuenta de este nivel básico de funcionamiento a una escala ascendente de dificultad, desde personas que no tienen dificultad hasta los que no puedan hacerlo. Y lo que se trabajó por mucho tiempo en el grupo de Washington para elaborar este cuestionario corto, pues fue evaluar en diferentes contextos cuándo se considera incluso la gravedad como algo que varía culturalmente. Cuando decimos que en nuestras culturas poder decir que sí, no puedo caminar, tengo mucha dificultad para caminar, todo eso se fue evaluando en este cuestionario,
Y lo que consideraron era definir el umbral de como discapacidad, los que lo hacen con mucha dificultad o no pueden hacerlo, y aquellas personas que tienen alguna limitación, definirlo como lo hace con poca dificultad, ¿no? Y bueno, estas son las actividades que se incluyen en la batería del Grupo de Washington. Cuando revisamos las fuentes de información a nivel América Latina, nos encontramos que comparando con las actividades básicas y el Grupo de Washington, pues tenemos mayor cantidad de mediciones de Grupo de Washington en las encuestas en general nacionales de hogares que nos permiten esa comparabilidad. Y pues son pocas las que consideran actividades básicas, pero también pues nos falta información sobre cuidado, que eso es otro de los puntos relevantes en las fuentes de información, que son pocas las que recaban información sobre este tema. Entonces, en ese sentido, pues consideramos que era importante poder hacer una propuesta a partir de esta definición de discapacidad, lograr hacer alguna para dependencia. Y bueno, aquí nada más les presento la propuesta de versión corta, que lo que busca es identificar 3 grados de dependencia, moderada, severa y total, en donde permite identificar por un lado las actividades básicas, que serían caminar y bañarse, que serían las 2 primeras, después la parte sensorial, luego la parte de recordar y comunicarse, y luego mover y usar las manos. La mayoría de las encuestas en América Latina no tienen la de mover y usar manos. En México sí se encuentran algunas encuestas. Entonces, la idea era poder dicotomizar para cada una de estas funciones las discapacidades. Quien no tuviera mucha dificultad para caminar o no pudiera caminar sería 1, y luego los que no, 0. Y así en todas las actividades, y después hacer las combinaciones. Estas combinaciones se dieron en función a que el caminar es una de las actividades o funciones que es la principal afectada en las personas mayores, y la segunda, que tiene mayor peso en la variabilidad, es bañarse, vestirse, comer. Y a partir de esto se hicieron las combinaciones. Entonces, la primera sería una persona que no tiene dificultad para caminar, pero tiene alguna otra. En la versión ya ampliada ya desagregamos esto de moderada, pero bueno, estas versiones cortas son para cuando tenemos fuentes de información con poca muestra, como es el caso de lo que les voy a presentar. Y la severa es la que tiene dificultad para caminar, pero no tiene dificultad para vestirse, bañarse y comer, y puede tener otra. Y la total, que tiene dificultad para caminar, no puede bañarse, vestirse y comer, y puede tener alguna otra. A partir de esta propuesta nos fuimos a la encuesta nacional del sistema de cuidados que elaboró INEGI en 2022, que es una encuesta pionera en América Latina sobre la demanda de cuidados. Si ven, son pocas las fuentes de información que se encuentran sobre el tema, y pues hablan sobre la demanda, la cobertura de cuidado, las características de las personas cuidadoras de 15 años y más, y cómo estas actividades de cuidado repercuten en sus vidas. Aquí, bajo la idea de esta encuesta, el cuidado comprende las actividades específicas para atender, asistir, acompañar, vigilar. Esa es la definición que se considera en esta encuesta. Y se definieron grupos susceptibles de recibir cuidado. A partir de esta definición se hicieron apartados específicos en el cuestionario. Es una encuesta muy grande en tamaño, pero muy pequeña en muestra. No es tanta la muestra, pero bueno, es representativa a nivel nacional. Y bueno, tiene la parte de personas con discapacidad y dependientes, niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años, personas mayores de 60 años y más. Cabe destacar que la parte de personas adultas mayores de 60 años y más es un cuestionario que se pregunta a personas mayores que no tienen discapacidad.
Para buscar a las personas mayores con discapacidad, nos tenemos que ir al apartado de personas con discapacidad. Y bueno, algunos datos relevantes, pues de acuerdo a esta encuesta, pues hay un total de 5.6 millones de personas con alguna discapacidad en México, de las cuales un poco más de la mitad son personas de 60 años y más, son cerca de 3 millones de personas. De las personas mayores con discapacidad que representan respecto al grupo de 60 años y más el 15%, un poco más de la mitad son mujeres, 1 de 4 no tienen escolaridad, 47.8% son menores de 75 años, 60.2% tienen acceso a seguridad social, el 42.3% solo reside con personas mayores, es decir, en su hogar solo hay personas mayores, el 14.3% viven solos y casi la mitad viven en hogares ampliados o compuestos, y el 82% residen en hogares donde recibe algún apoyo social de los que están actualmente. Cuando comparamos por grupos de edad las personas con discapacidad, entre los de 0 a 19, 20, 59 y 60 años y más, vemos que las principales limitaciones que encontramos en las personas mayores es caminar, subir, bajar, ver y oír respecto a los otros grupos etarios. En el artículo que también en la sesión anterior del doctor Lozano comentó sobre este artículo del Sistema Nacional de Cuidados que está en la revista de Salud Pública, pues también pueden encontrar algunos de los resultados relevantes sobre este análisis que se realizó sobre NACIC. Y pues bueno, un poco para mencionarles que de acuerdo a los grados de dependencia que hicimos la propuesta, pues vemos que en las personas mayores observamos mayor heterogeneidad en los tipos de dependencia, comparado con los de edades más jóvenes. Esto pues nos habla de esa heterogeneidad que vemos en esas necesidades de cuidado, que a diferencia entre las personas más jóvenes. Y bueno, aquí les puse más o menos cuál es la estimación para cada uno de los tipos de dependencia en personas mayores. De los más o menos 3 millones que les mencioné, poco más de 3 millones, esa es la distribución. Y algunos datos relevantes, pues el 65.3% de las personas con discapacidad reciben apoyo, ya sea remunerado o no remunerado. La mayoría es no remunerado, casi el 99% es no remunerado por las familias, y que bueno, de acuerdo a este nivel de dependencia, pues aumenta mucho más la recepción de apoyo. Y respecto a los números de cuidadores, también conforme aumenta la nivel de dependencia, disminuye el que solo una persona sea la cuidadora. Entonces habla de esta carga que digamos, en mayor número de dependencia, una dependencia mayor, pues hay mayor carga también de las personas que cuidan. Y bueno, como reflexión final, pues es importante contar con una medida que permita identificar y monitorear los tipos y necesidades de cuidado desde un enfoque integral. La relevancia de profundizar en esta heterogeneidad de las personas con dependencia, ya vemos que no es un grupo homogéneo, identificando que si bien la movilidad es la función afectada, pues eso es uno de los puntos importantes y nodales que también tendríamos que poner énfasis, sobre todo en los entornos, ¿no? Y pues es necesario también considerar pues estas características de dependencia, vincularlas también con las condiciones de salud y no solo con las frecuencias y los tipos de cuidados, sino también con las necesidades percibidas. Finalmente uno pensaría, bueno, sí, eso es lo que necesita, pero ¿qué es lo que la persona también percibe, qué es lo que quiere en que le apoyen, ¿no? Y pues es importante hacer énfasis, sobre todo en el personal médico, el énfasis del contexto social y familiar de las personas mayores. A veces dan por hecho que existen las condiciones que permiten el cuidado,
que hay personas que están ahí cuidando, pero muchas veces no las hay y se generan conflictos también. Y reconocer también a las personas cuidadores familiares, que muchas veces pues son invisibilizados día a día en el cotidiano sobre el cuidado de las personas, ¿no? Y profundizar en esta parte de los efectos del trabajo de cuidado, que bueno, para esto pues es un análisis que estaré ya haciendo posteriormente para conocer esas características. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctora García Chanes.